Aquí vamos a explicar los tipos de BPMN. Comenzamos con el BPMN interno, que sería con el proceso de solicitud de préstamo. Comenzamos con el usuario entregando su información personal y la del libro que quiere consultar. Acto seguido, el encargado de la biblioteca va a verificar la información que entregó el usuario, tanto la personal como la del recurso solicitado. Después, ¿está disponible? Si está disponible, se actualiza la base de datos dependiendo del tipo de usuario. Después se entrega el ejemplar al usuario. Si no está disponible, se finaliza el proceso. El siguiente BPMN es el colaborativo entre el área de biblioteca y el área de finanzas. Comienza en el área de biblioteca realizando un proceso de inventario. Después se verifican cuáles son los libros que están perdidos o desactualizados. Acorde a esto se realiza y se envía una orden de compra al área de finanzas. El área de finanzas toma la decisión de si acepta o no acepta la orden. Si acepta la orden, procesan la orden y entregan la orden para su posterior pago y envían copia de la factura a la de biblioteca. Si no se acepta, pues el proceso se termina después del pago. Después de que se envía la copia a biblioteca de la factura, se archiva la copia de la factura y termina el proceso. También, después de haber realizado todo el proceso en finanzas, se reciben los recursos bibliográficos y se termina el proceso. El siguiente BPMN es el abstracto, donde nosotros manejamos el proceso de la biblioteca, desconocemos el proceso de la otra entidad. Comienza el proceso, la biblioteca, realizando un proceso de inventario, verificando cuáles son los procesos perdidos o desactualizados, y se pregunta, ¿el libro es para reciclar? Si la respuesta es negativa, pues termina el proceso. Si la respuesta es positiva, se envían a la empresa o a la entidad que recicla y termina el proceso. La factibilidad operacional y la factibilidad de técnica del proyecto. En esta sección evaluaremos diferentes parámetros de diseño para determinar la factibilidad operacional del proyecto. Fiabilidad: se debe analizar la confiabilidad del sistema, asegurando que el préstamo funciona normalmente. También la compatibilidad: la librería debe ser compatible con diferentes navegadores y dispositivos. Facilidad de uso: se deben considerar elementos de diseño intuitivos y una interfaz de usuario clara y fácil para navegar. El diseño debería ser fácil para todos los usuarios que lo usan, que sea no tan complejo. También facilidad de mantenimiento: se debe garantizar que el sistema sea fácil de mantener y actualizar. Accesibilidad: la librería web debe ser accesible para personas con discapacidad. Cumplimiento de los estándares de accesibilidad web y brindando operaciones de accesibilidad como ajuste de contraste y soporte para lectores de pantalla. Y también en esta sección evaluaremos también la factibilidad técnica del proyecto considerando los siguientes aspectos. Por ejemplo, hardware y software. El hardware: se debe especificar los requisitos de hardware necesarios para el desarrollo. También para el funcionamiento debe incluir servidores, dispositivos de almacenamiento, cualquier otro componente necesario para soportar la librería web. Y software: se debe identificar y describir las tecnologías y herramientas
de software necesaria para el desarrollo del proyecto y debe incluir lenguaje de programación, framework, sistema de gestión de base de datos, servidor web, entre otros. Personal capacitado. Se debe evaluar la disponibilidad del personal con las habilidades y conocimientos necesarios y desarrollo. Para evaluar la factibilidad legal de este proyecto de préstamo de libros hacia estudiantes, debemos considerar algunos aspectos legales que les voy a decir a continuación. Bueno, la primera es una de las leyes de propiedad intelectual. Es necesario revisar la ley de propiedad intelectual para asegurarse de que el préstamo de libro no infrinja en los derechos de autor. O sea que la institución debe tener los derechos de autor del libro que está prestando, porque si no sería ilegal y todo eso. Más o menos eso quiere decir esa ley. Bueno, contrato y acuerdo. Es importante redactar contratos y acuerdos claros y completos que establezcan la condición del préstamo, responsabilidades y obligaciones tanto como para estudiantes como para la institución que presta los libros. Bueno, esto va más sobre la regla que tenemos, que era que si se pasa el límite de días tiene que pagar una multa, y eso va para profesores y para estudiantes. Bueno, la protección de datos personales. Si este proyecto involucra la recopilación y el manejo de información personal de los estudiantes, se deben cumplir las leyes de protección de datos personales vigentes en el país o región correspondiente. Este implica obtener consentimiento adecuado de los estudiantes y garantizar la seguridad y privacidad de sus datos. Por ejemplo, para conseguir un libro, nosotros debemos dar el root, que es una información personal, y la institución debe asegurarse de que no va a divulgar el root a todas las personas. Responsabilidad civil. Es importante evaluar los posibles riesgos y establecer medidas para prevenir daños o accidentes durante el préstamo de los libros. En caso que ocurra algún accidente, es necesario tener claras las responsabilidades y asegurarse de contar con las coberturas de seguro adecuado. Y yo voy a hablar sobre la factibilidad económica del proyecto. Es uno de los factores más importantes en el análisis de la factibilidad de un proyecto. Es muy importante conocer los ingresos, egresos y retorno de la inversión en líneas generales. Costos de desarrollo son los que están asociados a los programadores y a los profesionales involucrados en el proyecto. Costos de mantenimiento, por ejemplo, de los servidores, de los computadores. Costos de personal, considerar salario de bibliotecario, personal de marketing, finanzas y compras. Dentro de los costos de hardware, por ejemplo, tenemos al servidor, que es una marca Lenovo Thin ST50, que viene incluido con mantenimiento por 12 meses a un valor de 1.350.780.000 pesos. Este viene también con un sistema operativo Microsoft Windows Server, año 2022, con un valor de 253.940.000 pesos. 2 PCs reacondicionados i5 8400 con 8 GB de RAM, un SSD de 240, incluido con Windows Pro. Incluye además monitor, mouse, teclado. El valor de cada uno es de 299.990 pesos. Una impresora, el sueldo de bibliotecario, sueldo de marketing, finanzas y compras. Todo esto hace un promedio aproximado de 5.435.461.000 pesos en costos. Dentro de los ingresos sería por un concepto de multas, auspicios de algunos editoriales y autores y empresas dedicadas a la cultura y educación. Se pretende implementar venta de libros a futuro, realización de eventos referidos a la lectura. Es indispensable contar con el apoyo económico de alguna entidad financiera y apoyo de parte de las instituciones del Estado, referidos también al tema.